Bienvenidos de nuevo a nuestro tiempo devocional. El apóstol Santiago, o como a mí me gusta decir, el profeta Santiago, porque su palabra, la epístola universal, es más bien la voz de un profeta, nos habla muy claramente y llega hasta lo más hondo de nuestros corazones su mensaje. Y lo hace porque es un lenguaje tan sencillo, tan directo, tan claro y además tan profundo, que verdaderamente esta carta de Santiago es molesta para nosotros. ¿No me crees? Vamos a echar un vistazo a Santiago capítulo 4, versículo 11. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para que juzgues a tu prójimo? ¿Quién eres para juzgar a tu prójimo, al prójimo? Bueno, como digo, esto es algo molesto para nosotros porque pareciera que cuando toca nuestra herida nos da más dolor. ¿Y quién de nosotros no actúa así? Esto realmente lo que está diciendo aquí Santiago es que no podemos ponernos en el lugar de Dios, que no debemos de ningún modo actuar como si fuéramos Dios en el sentido de interpretar y aplicar su ley como queremos, juzgar, sentenciar y ejecutar la sentencia. No debemos hacer nada de eso porque eso sería ponernos por encima de la ley y eso sería colocarnos en el lugar que Dios, el único juez, puede hacer. Por lo tanto, Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con que medís seréis medidos. Y entonces este pasaje nos está diciendo que debemos tener mucho cuidado a la hora de hablar de otra persona. Y sobre todo dice aquí: no habléis mal. No habléis mal unos de otros. La murmuración que se menciona aquí es una murmuración de malignidad, de malicia. Porque dice que si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, entonces está colocándose, como dice aquí, por encima de la ley y juzgándole. Como digo, esto es algo que hacemos demasiadas veces, lo hacemos habitualmente. Creemos que los demás nos deben. Creemos que los demás son deudores nuestros. Tienen que tratarnos como nosotros queremos que nos traten. Todos deben hacer lo que nosotros decimos que deben de hacer. Si alguien no me trata de la manera que yo considero que debo ser tratado, si alguien no me habla de la manera en que yo considero que debo ser, me deben hablar, si alguien no me muestra su afecto, su respeto, su cariño, su lealtad, si hay alguien que no me ama tal como mi propia ley dice que debo de hacer, porque como me coloco en el lugar de Dios es lo que estoy haciendo, si alguien no cumple con la ley que yo mismo he establecido, entonces se convierte en mi enemigo y entonces voy a hablar mal de él. ¿Te suena de algo esto? Es así como somos. La profunda maldad y depravación de nuestros corazones se ve en estos actos sencillos. Si en la iglesia no me saludó este hermano, si tuve un conflicto en el trabajo o en la familia, si tuve un problema con mi vecino, si he tenido un problema de relación con alguna persona, entonces yo mismo comienzo a hablar mal, comienzo a ejecutar mi sentencia, me coloco en el lugar de Dios para juzgar a la persona, juzgar sus intenciones, juzgar sus acciones, y tomo el veredicto y después me convierto en el carcelero, en el alguacil, en el ejecutor, en el policía. Ocupo todos los lugares porque me creo en mi derecho de defenderme de esa supuesta ofensa y falta de amor, etcétera, que me han dado. Es por esto que puede haber, como lo hay, personas
que guardan rencor permanentemente, en amargura, en enojo, en ira, contra una persona. Pero jamás lo van a decir. ¿Por qué? Pues porque es mejor hablar mal. Es mejor guardar eso y no confrontar a la persona. Y esto se convierte en algo crónico porque lo que estamos haciendo en verdad no es simplemente dañándonos a nosotros mismos, no solo perjudicando también a la persona de la que hablamos mal y de la que no estamos dispuestos a perdonar ni estamos dispuestos a confrontar, sino lo que estamos haciendo es colocándonos en lugar de Dios para juzgar, para ejecutar una sentencia que nosotros no estamos autorizados y para aplicar una ley que no es la ley de Dios, sino nuestra propia ley humana, inventada, nuestra propia ley basada en el orgullo, en nuestros complejos, en el egocentrismo, en el protagonismo y en tantas cosas que nos mueven a tratar a los demás no como a nosotros nos gustaría ser tratados, sino tratar a los demás como nosotros creemos que deben ser, nos deben tratar a nosotros. Por eso dice aquí, hermanos, no hablen mal. ¿Por qué hablamos mal de otros? Porque nos consideramos mejores. Consideramos que esas personas no nos han hecho justicia, no están haciéndolo bien con nosotros. Nosotros somos muy buenos y ellos son no tan buenos, más bien malos. Y por lo tanto, nosotros tenemos todo el derecho del mundo para hablar mal de ellos, para juzgarles, para condenarles y ejecutar nuestra sentencia. No vamos a amar al prójimo, claro está. No vamos tampoco a respetarlo. Más bien vamos a eludirlo. Si es posible evitar el saludo, mejor. Si es posible el distanciamiento, mejor. Y por supuesto, nunca diremos nada a esa persona. Esto refleja lo que tenemos dentro. ¿Y qué te parece? ¿Es eso lo que Cristo nos enseñó? ¿Te parece que esa es nuestra actitud como cristianos? ¿Es la correcta? Por eso no nos gusta leer Santiago, ¿verdad? Por eso no nos gusta leer tampoco el apóstol Pablo cuando habla de estas cosas. Y no nos gusta ser confrontados con esto, pero lo que está pasando en verdad es que nosotros no estamos solamente pecando contra un hermano y haciéndonos daño a nosotros mismos, e incluso estamos pecando contra Dios al desobedecer su ley, sino que además nos estamos colocando en su lugar. Y todo pecado significa que nosotros dejamos que apartamos de Dios de nuestra vida para ser nosotros nuestros propios dioses, para gobernar, para juzgar, para aplicar la ley, para ejecutar nuestros propios designios y para mostrar nuestra propia ira pecaminosa y totalmente contraria a la palabra de Dios que tantas veces hacemos. Pero eso sí, estamos siempre dispuestos a darle un barniz a esto, digamos, piadoso, para justificar nuestra actitud y para mantener nuestro enojo, amargura, distanciamiento, ira, rencor, calumnia, como dice aquí, hablar mal, murmuración, etcétera, contra esas personas. Tal actitud demuestra que no estamos entendiendo el Evangelio, ni mucho menos aplicándolo. Y si lo entendemos, no queremos aplicarlo. Más bien queremos que los demás lo apliquen para sí mismos, pero no para nosotros. Y entonces aquí dice, solo hay un legislador y solo hay un juez que es el que tiene que salvar y el que tiene que destruir, el que realmente tiene que juzgar y tiene que ejecutar su sentencia y tiene que actuar conforme a su justicia. Es aquel que da la ley, es aquel que la interpreta, es aquel que pudo decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es el único que sabe las intenciones secretas del corazón. Y por eso dice el apóstol que nosotros no debemos juzgar a nadie, sino que tenemos que dar lugar a la ira de Dios, porque el Señor ha dicho, mía es la venganza y yo pagaré. Y también nos está diciendo no solamente que renunciemos a la venganza, sino también que amemos a nuestros enemigos, como Dios ama a sus enemigos y es bondadoso, incluso para los ingratos y los malvados. Difícil, ¿verdad? Claro que sí, porque nosotros somos tan importantes y somos tan inteligentes, somos tan buenas personas, somos tan buenos cristianos, somos tan excelentes, que si alguien se atreve a poner eso en cuestión o no
reconocerlo o de alguna manera despreciarnos, entonces que se prepare. Pero eso tenemos que reconocer, entonces tenemos que ir, cuando tenemos esa actitud, tenemos que ir rápidamente ¿a dónde? A la cruz. Claro que sí. No solamente que vemos que Dios es el legislador y el que tiene que ejecutar y actuar en todas estas cosas, sino tenemos que ir también a nuestro Señor Jesucristo, porque es Él, el Señor Jesucristo, el que nos mostró qué hacer con nuestros enemigos. ¿No dijo Él en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿No dijo Él también que amásemos a nuestros enemigos, que orásemos por los que nos ultrajan y nos persiguen y los que dicen toda clase de mal contra nosotros mintiendo? ¿No dice Él que amemos incluso a nuestros enemigos aunque ellos sean los culpables y nosotros somos completamente inocentes? El apóstol Pedro lo dice, Santiago lo dice, el apóstol Pablo lo dice, Jesús lo dijo y lo hizo. Y tantos, así también. Incluso Esteban, cuando estaba siendo apedreado de esa manera tan brutal y tan terrible, con ese odio tan espantoso de aquellos hombres, él se postró de rodillas y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué grande es cuando venimos a Cristo y le contemplamos a Él y le vemos en la cruz, salvando a sus enemigos, perdonando a sus enemigos. Cuando le vemos ahí, mostrando qué significa realmente conocer a Dios y estar bajo su ley, la ley del Evangelio, la ley de la gracia, la ley que deja la justicia en las manos del juez justo y que busca el bien del prójimo. Y ahora, entonces cuando entendemos esto, entendemos que nos estamos poniendo por encima de Dios mismo, nos estamos ocupando un lugar que no nos corresponde, que estamos usurpando el lugar que le corresponde a Dios y por lo tanto estamos en pecado. Entonces, ¿qué sabes lo que pasa? Que nuestro pecado es aún más grave y más horrible que aquel que nos haya podido hacer esa persona. Que nuestro pecado es todavía más terrible y un pecado no va a quitar otro. Un pecado no va a sanar otro. Un mal no va a cubrir otro mal. Y entonces tenemos el gran problema de que aquello que queremos combatir nosotros mismos nos perjudicamos y además traemos mayor ofensa y no le damos a Dios toda la gloria. Entonces por eso dice aquí, no habléis mal unos de otros, no juzguéis. Dejadlo entonces todo en las manos de Dios, porque tú tienes que ser un cumplidor de la ley. Y la ley te dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo y que tienes que hacer con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Entonces, pidamos al Señor que perdone nuestro enojo, nuestro rencor, nuestra ira, basada en nuestro propio egoísmo y orgullo. Y pidamos al Señor que nos enseñe que nuestro lugar es ser sumisos a su ley, ser sumisos a Él como juez, e imitar a Cristo y seguir a Cristo en la gracia, en la misericordia, en el perdón. Desechemos todo enojo, desechemos toda ira, cojamos ese pasado que lo tenemos ahí archivado y que de vez en cuando vamos a revisar y echémoslo en el fuego del amor de Dios para que lo consuma. Y nunca más hablemos mal de un hermano y nunca más juzguemos a un hermano. Y nunca más ejecutemos nuestra propia sentencia y nuestra propia justicia ante los hermanos. No nos venguemos nosotros mismos. No nos neguemos a hacer el bien incluso a nuestros enemigos. No actuemos como aquellos que usurpan el lugar de Dios, sino más bien actuemos como Cristo Jesús, sometiendo todas las cosas a aquel que juzga justamente y amando a nuestro prójimo, tal como a nosotros nos gustaría que nos amasen. Así que vamos a orar a Dios para que Él en su gracia nos permita esto, cambiar nuestros corazones tan terriblemente cargados de esos pecados y nos llene de su Espíritu Santo, que es de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Vamos entonces a orar a Dios.
Señor, ante tu palabra nos encontramos como desnudos, porque tú nos muestras la verdadera condición de nuestros corazones y tú nos muestras esos pliegues ocultos donde guardamos cosas que son realmente detestables a tus ojos. Y lo peor de todo, Señor, es que nosotros queremos ser juez, fiscal, testigo de cargo, queremos ser jueces y partes y además queremos ser ejecutores y verdugos y carceleros para llevar a cabo nuestras iras. Pero todo eso es porque no te hemos mirado a ti. No hemos visto tu cruz otra vez. No hemos contemplado al Hijo de Dios allí. No nos hemos dado cuenta delante de quién estamos y de cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Así que cámbianos y perdónanos. Así que, Señor, concédenos de tu Santo Espíritu para que de una vez podamos abandonar toda práctica abominable que tiene que ver con nuestro prójimo y amemos a nuestro prójimo tal como tú nos amas a nosotros, a cambio de nada. Gracias, Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El día de mañana estaremos juntos si el Señor nos dispone otra cosa. Un abrazo para todos.